En este video vamos a ver otro método para sumar vectores. Acabamos de ver el método de componentes rectangulares que nos permite calcular suma de vectores de un número indefinido de ellos. Decíamos que con el método de componentes rectangulares podíamos sumar 3, 4, 5, 20, 60 vectores. Vamos a ver un método del triángulo que generalmente se aplica para sumar dos vectores nada más, que sin embargo pudiese servir para sumar más, pero se hace muy tedioso el procedimiento. Entonces generalmente se utiliza para sumar dos vectores. Vamos a ver cuál es este método. Se denomina método del triángulo. Aquí estamos considerando que tengamos dos vectores, vector 1 y vector 2, los vectores que se van a sumar. El primer paso es auxiliarnos de los métodos gráficos para formar en cada caso un triángulo. Como esto es un auxilio, únicamente no se necesita hacer a escala, pero sí se recomienda que se haga de una manera proporcional. Vean, por favor. Si nosotros tenemos el vector B1, el método del triángulo me dice donde termina el primer vector, inicia el segundo y donde termina. Y la resultante es donde empezaste del vector 1 a donde terminaste el vector 2. Y entonces cuando son dos vectores siempre me van a generar un triángulo. Puede ser rectángulo, puede ser isósceles, puede ser de cualquier tipo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, porque no vamos a dar una regla de que si es escaleno o algo, no, vamos a utilizar leyes generales. Para calcular la resultante de dos vectores concurrentes por este método, se utilizan las fórmulas trigonométricas de la ley de los cosenos y la ley de los senos que nos dice. Vean, en este caso lo vamos a generalizar, pero recuerden que vector B1 lo conocemos, vector B2 lo conocemos, lo que no vamos a conocer es la resultante. Entonces, aquí lo que me dice es la ley de los cosenos, que un lado, en este caso la resultante, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos lados conocidos, o sea, de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los otros dos lados. Menos dos veces el producto de estos dos, B1, B2, por coseno de teta, en este caso. Lo importante aquí es que no nos esperamos qué es teta, porque siempre que damos un ángulo debemos de saber qué representa ese ángulo. Vean la figura. A ver, todos los ángulos tienen un lado opuesto. La forma de conocer el lado opuesto es trazar una bisectriz, o sea, dividir el ángulo, trazarlo, y nos lleva al lado que es opuesto a él, R. Por ejemplo, teta, su opuesto es R. Este alfa, si yo lo trazo, su opuesto es B2. Este ángulo beta, si yo lo bisecto, me lleva a su lado que es opuesto, que es B1. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que la resultante es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados conocidos menos el doble producto de esos dos lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto a R. Vean, aquí en la figura, el opuesto a R es teta. Si yo quisiera hacer otro ejemplo, que quisiera yo calcular conociendo estos dos, sería la suma de los cuadrados de los dos, R y B2, menos el doble producto de R por B2, por el coseno del ángulo opuesto al que estoy calculando. Entonces sería beta. Pero como nosotros generalmente lo vamos a utilizar para calcular la resultante, debemos de buscar siempre cuál es el ángulo opuesto a R, que en este caso, en esta figurita yo llamé teta, pero ese es el coseno que vamos a meter aquí. Y luego, ley de los senos. La ley de los senos me dice que la relación que existe entre este lado R, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, aquí está, es igual a este lado
dividido entre el seno de su ángulo opuesto, beta. Como el otro lado, B2, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, alfa. Entonces lo que nos dicen es que la relación que existe entre cada lado dividido entre el seno de ese ángulo opuesto es una constante. Que si esto me da 5, esta relación me va a dar 5, esta relación me va a dar 5. Si esta relación me da 1, esta relación me da 1, esta relación me da 1. Que las relaciones entre los lados de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es una constante. Esa es la ley de los senos. Y pues sin más, vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo se aplica este método para sumar vectores. Dice aquí, problemas para resolver en clase. Calcular la resultante de los siguientes vectores. B1, 100 newtons a 45 grados y B2, 80 newtons a 170 grados. Los vamos a dibujar primero en un sistema de coordenadas cartesianas y vamos a formar un triángulo. Lo importante, vean, lo importante aquí va a ser que tenemos que encontrar los ángulos internos de ese triángulo. Por lo tanto, vamos a tener que llevar unas grafiquitas. A ver si las logramos entender. A ver, nos dice, vector 1, 100 newtons a 45 grados. Aquí está. El verde, 45 grados mido a partir del eje positivo de las X, giro ahí 45 grados, por ahí trazo los 100 newtons. No necesito hacerlo a escala, pero lo trato de hacer lo más aproximado posible o que sea proporcional. Ahí está. Ese vector verde es el primero que tracé. 100 newtons a 45 grados. El otro vector me dice 80 newtons a 170. Pero recuerden que el método del triángulo me dice, donde termina el primero, dibuja el segundo. Entonces aquí viene una táctica que vamos a seguir. Como aquí tengo que dibujar el otro vector 2, voy a trazar de manera auxiliar otros ejes X y Y. Ese es Y, este es X. Y entonces me dice que el vector es 80 newtons, 170 grados. Entonces aquí agarro y digo, a ver, en mi eje auxiliar, porque aquí voy a empezarlo a dibujar, tomo 170 grados y ahí dibujo los 80. Ahí a donde llego. Ahí, bueno, estos son 80. A ver, permítanme, no lo puse, pero lo vamos a poner ahorita. Son los 80 newtons. Ahí está. Entonces ya dibujé el vector B1 y el vector B2. Y fíjense cómo dibujé el vector B2 trazando unos ejes auxiliares XY. Y entonces ahora mi resultante es de donde empecé a donde terminé. Este es mi resultante. ¿Lo van viendo? Bueno, entonces ahí se ven muchos números. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo necesito, para calcular esta R y aplicar la ley de los cosenos, necesito su ángulo interno opuesto. Yo ya puse ahí que es 55. Aquí viene la cosa. ¿Cómo yo llego a esos 55? A ver, vamos a ver. Fíjense qué importante es que tracemos esto. Este auxiliar con este. Este vertical con esta horizontal me forma 90 grados. Este vale 45. Entonces, este ángulo aquí, de aquí a acá, también me vale 45. ¿Cómo sé eso? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Entonces tengo 90 aquí, 45, 135 y otros 45 me dan 180. Este ángulo, que no está marcado, vale 45. Pero entonces fíjense ahora, esta vertical con esta horizontal, 90 grados. Si este vale 45, el verdecito también debe de valer
45. Entonces acuérdense, el verde vale 45. Y también lo podrían ver los que saben más trigonometría, sabrían que este ángulo y este ángulo son iguales por ser alternos internos. Pero si luego no se acuerdan de eso, váyanlo viendo por triángulos rectángulos. Para eso trazamos el eje auxiliar. Entonces acuérdense, este vale 45. Ahora venimos acá. Este vale 170. Este es el eje horizontal, este es el eje horizontal. Si yo voy de eje horizontal a eje horizontal, son 180 grados. Quiere decir que este pequeño angulito vale 10 grados. Y 45 que valía este, me dan los 55 que yo ya había marcado. Entonces ya tengo a la resultante con su ángulo opuesto. Y entonces me voy a la formulita. Los dos vectores conocidos, 100 y 80. La resultante es 100 al cuadrado más 80 al cuadrado menos 2 veces 100 por 80, el doble producto de ellos dos, por el coseno del ángulo opuesto a la resultante, que resultó ser 55. Ya ahí en sus calculadoras hacen esa operación y les da un resultado de 84.9 newtons. Aquí falta el newton. Lo vamos a poner. Ahí está. Newton. Esa es su magnitud de la resultante. 84.9. Y la obtuvimos por la ley de los cosenos. Ahora, yo necesito darle su ángulo, porque acuérdense que todo vector necesita su ángulo. La resultante es un vector. Yo necesito dar el ángulo de aquí hasta acá. Nada más conozco 45. Este es otro lado, otro ángulo interno del triángulo que yo he trabajado, que es este. ¿De acuerdo? Entonces, voy a calcular ese ángulo. ¿Cómo? Ahora aplicando la ley de los senos. Me dice R, que ahora ya sé que vale 84.9, dividido entre el seno de 55, es igual a 80 dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa. Eso es lo que voy a poner. 80 entre el seno de alfa es igual a 84.9 entre el seno de 55. De ahí voy a despejar el seno de alfa. Cuando hay una fracción, en ocasiones a algunos compañeros se les dificulta despejar. Entonces yo les sugiero que cuando haya una fracción la eliminemos primero. Y digamos, multipliquemos producto de extremos igual a producto de medios. 80 por seno de 55 es igual a 84.9 por seno de alfa. Entonces aquí ya no hay ninguna fracción y puedo dividir, ya puedo despejar el seno de alfa. Despejar es dejarlo solo. Entonces este que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo y me queda 80 por el seno de 55 entre 84.9 es igual al seno de alfa. Y eso me da 0.771. Pero ese es el seno. ¿Cuánto vale el ángulo? Pues el ángulo le aplico y le digo, el ángulo es la función inversa del seno menos 1 de 0.77. Le doy esa instrucción a mi calculadora y me dice, el ángulo vale 50.5. Ese es alfa. Pero yo tengo que reportar el ángulo teta D de aquí hasta acá. Y de la figura veo que teta D va a ser 45 más alfa. Entonces, 45 más 50.5. El ángulo directriz es de 95.5. Hagamos otro ejemplo. Bien, ejemplo número 2. Calcular la resultante de las siguientes velocidades. Velocidad 1 a 25 metros por segundo a 120 grados y velocidad 2, 15 metros por segundo a 245 grados. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Pues primero graficarlos en un sistema de coordenadas cartesianas. 25 metros por segundo a 120. Es este cafecito. 25, 120. Donde termina ese, voy a graficar el otro. Por eso utilizo otra vez mi
como si fuera el origen de un sistema de coordenadas auxiliar. Y ahí grafico el de 15 metros por segundo a 245. Otra vez de aquí. 245. Aquí llevo 180 y 65, 245. Pum, trazo los 15, ahí está. Y la resultante es de donde empecé a donde terminé. Y se me forma ese triángulo. Ahora un triángulo café, verde, rosita. ¿Qué necesitamos para conocer este valor? Porque conocemos los otros dos. Para conocer R y aplicar la ley de los cosenos necesito su ángulo interno. ¿Y cómo llegué yo ahí a 25, a 30? Pues volvamos otra vez a nuestros triángulos que trazamos. A ver, ¿se acuerdan que estos ejes lo que hace es generarme ángulos de 90 grados? Entonces, fíjense, aquí y aquí tengo 90 grados. Si este ángulo yo lo girara hasta acá, del café al azul tendría 60, porque son 180 grados. Ahora vamos a trabajar este triángulo. Si este es 60, de lo café a lo azul, y esto es 90, 60 y 90 son 150. Para 180, este ángulo es de 30. ¿Lo vieron? Ok. Ahora, acá arriba, este auxiliar con este auxiliar es XY, forman 90 grados. De aquí a aquí yo tengo 65. ¿Cuánto le falta para llegar a 90? 25. Y entonces, ¿cuánto vale este ángulo? 25 más 30, 55. Ya no lo quise poner acá porque se iba a encimar demasiado, pero ese ángulo es de 55. Ya encontramos el ángulo que necesitábamos. ¿Para qué? Para aplicar nuestra ley de cosenos. Aquí está. La resultante es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados conocidos, 25 más 15, menos el doble producto de esos lados conocidos, 25 por 15, por el coseno del ángulo opuesto a la resultante que quedamos que era 55. En su calculadora hacen esa operación y el resultado es que la resultante tiene una magnitud de 20.48 metros por segundo. Ahora, necesitamos darle su ángulo directriz a la resultante. ¿Cuál es ese ángulo directriz? Pues todo esto, a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj hasta alcanzar al vector. Es todo 120 y este ángulo alfa, que es un ángulo interno. Entonces, para conocer θ d necesito conocer el ángulo alfa. Y aquí luego pongo 15 es al seno de su ángulo opuesto, o sea, al seno de alfa, como R es al seno de 55, pero R vale 20.48 entre seno de 55. De aquí voy a despejar alfa, seno de alfa. Otra vez, producto de extremos igual al producto de medios. Aquí ya despejo seno de alfa, este que está multiplicando lo paso dividiendo. Seno de alfa es 15 por seno de 55 entre 20.48. Hacen esa operación y les da 0.5179. Le dan la función inversa para encontrar el ángulo y les dicen que es de 31.19. Entonces, de la figura, vemos que θ d es 120 más alfa. 120 más los 31 que encontré son 151.19. Aquí hay una pequeña diferencia con el valor que yo había puesto, pero bueno, pueden ser nada más las aproximaciones. Hasta aquí dejamos. Bueno, vamos a ver si hacemos otro. Si no, ahorita lo veo. No, yo considero que aquí vamos a dejarlo, porque en sus apuntes ya después vendría a calcular
tareas para entregar, cosas que les voy a pedir más adelante por este método. Pero quiero aclararles una cosa. Ya vimos el método de componentes rectangulares y ahora este método del triángulo. Yo en lo personal me interesa que lo que ustedes mejor hayan aprendido lo utilicen. Esta tarea incluso yo les puedo decir, calcúlamela. Si quieren practicarla por el método del triángulo para ver esto, lo pueden hacer. Pero si alguien dice, no, yo ya le entendí más al método de componentes rectangulares, pues resuélvanlo por componentes rectangulares. Lo que me interesa es que sepan que hay dos métodos y que ustedes analicen cuál entienden mejor y que hagan los problemas de esa manera. Dejamos aquí este video y seguimos en contacto.